Vamos a dar un momentito para que pasen por un cafecito para el frío. ¿Ok? ¿Ahí están tomando café? Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Andan de coffee break, ¿verdad? Por allá. Bueno, los vamos a esperar a que tomen su cafecito, su pancito. Y quiero decirles a todos que hoy es un día muy especial, ¿verdad? Es el día en que las mujeres no se acuerdan de los hombres que somos papás, ¿verdad? Sí, muy bien. Es ese día, ¿verdad? Muchas felicidades a todos los papás, a los papitos y a los papacitos. Muchas felicidades a todos. Yo sé que las tiendas ahorita están vacías ya, pero de gente que no iba a comprar nada para el Día del Padre, pero bueno, está bien. No, muchas felicidades a todos, Dios los bendiga. Es una gran bendición que Dios nos permite ser padres, ¿verdad? Y conocer un poco de lo que Él sufrió al entregarnos a su Hijo, ¿no? Para el perdón de nuestros pecados. Entonces, Él conoce más que todos nosotros qué es ser un verdadero padre. Y hay que darle gracias porque tenemos un Padre celestial puro, santo, perfecto, y que Él siempre ve por sus hijos. Así es que, pues, gloria a Dios por tener ese Dios, ese Padre tan grande. Y gracias a Jesucristo que ahora nosotros podemos acercarnos a Él como Padre, porque antes que Él viniera lo veíamos como alguien inalcanzable, alguien que no podíamos ni siquiera acercarnos a Él. Y ahora dice la palabra de Dios que nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, y eso fue gracias a Cristo Jesús. Ahora nuestro Padre nos escucha cada día cuando vamos a Él en oración. Bueno, vamos a dar inicio ahora a la prédica de este día, domingo, y vamos a comenzar con Lucas 10, y si Dios quiere y permite, lo vamos a terminar, primero Dios. Así es que van a abrir sus Biblias, Lucas 10, y vamos a leer del 1 al 12, pero primero vamos a orar. Padre amado, muchas gracias, Señor, por esa bendición de llamarnos hijos, Señor, tuyos, porque tú nos adoptaste, y no por algo que hayamos hecho, Señor, sino por el puro afecto de tu voluntad. Y por eso es que ahora, Señor, podemos tener ese título como hijos de Dios, porque hemos recibido a tu Hijo Jesucristo, Señor, el unigénito, para que seamos muchos hermanos ante Él también. Gracias te doy, mi Dios, por esta bendición, Señor, de permitirme ser Padre terrenal también, y a todos los que están aquí. Te quiero pedir, Señor, que bendigas a cada uno de nosotros como padres con tu sabiduría, Padre, para que aprendamos a ser cabeza de hogar, Señor, y no cola. Que nos ayude, Señor, a dirigir a nuestros hijos a tus pasos. Que no permitas, Señor, que se desvíen ni a derecha ni a izquierda, Señor, que siempre anden por tu camino recto y de justicia. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, Lucas 10, y vamos a leer del 1 al 12. Vamos a leerlo. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis, y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis,
y no os reciban saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Amén. Tenemos esta escena donde nuestro Señor Jesucristo asigna a otros 70 enviados. La palabra enviado, la palabra apóstol significa enviados, pero estos 70 enviados no son del círculo de los 12, simplemente se conocieron también como apóstoles, pero por ser enviados, ¿verdad? No es lo mismo que los 12 apóstoles a los cuales se les dijo que sobre esa roca, sobre Cristo Jesús, ellos tenían que sobreedificar la iglesia. No es así. Sin embargo, ellos también fueron enviados. Y nosotros, cuando acudimos al llamado de Dios, también podemos ser nombrados enviados. Y nos convertimos en obreros de Dios. Y me voy a enfocar primero en estas palabras que dice el primer versículo: después de estas cosas. ¿Qué pasó? ¿Por qué dice después de estas cosas? Lo que pudimos ver en los versículos anteriores, en el capítulo 9, vimos que Dios, a través de su caminar y a través de sus predicaciones y a través de diversas pruebas, estaba depurando a sus seguidores. Si recuerdan, comenzó cuando Jesucristo comenzó a pronunciar estas palabras tan fuertes que ellos sintieron como que les estaban diciendo: ¿cómo que te vamos a comer esta carne? ¿Sí? ¿Cómo que vamos a beber de tu sangre? Esto es dura cosa de escuchar. Y muchos, dice, discípulos se dieron la vuelta y ya no le siguieron más. Y a sus 12 les dijo: ¿y ustedes también quieren irse? Y Pedro contesta acertadamente: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y estuvo confrontando a sus seguidores. Se volteó y les dijo: ustedes me siguen nada más porque quieren que yo les dé de comer. Y muchos agarraron y se fueron también. Ya no siguieron más a Cristo porque estaban queriéndose servir de Él y no servirle a Él. Entonces empezó a depurar. Esas cosas son las que estuvieron pasando. Cuando ya el Señor Jesucristo depuró a los verdaderos discípulos, es entonces que comienza y asigna a otros 70 para compartir el evangelio y para sanar enfermos y expulsar fuera demonios. Aunque en este versículo no lo dice así, que expulsó demonios, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que sí, también ellos sanaban enfermos y expulsaban demonios. Por eso les dije la prédica pasada que estas señales no eran exclusivas únicamente de los 12 apóstoles. Eran en ese momento utilizadas para los discípulos también. Entonces Dios confirió poder también a otras personas que no eran apóstoles como los 12, pero sí eran discípulos. Y les dio ese don de sanidad y de expulsar demonios. Eso es lo que estábamos viendo. Ok, pero entonces les voy a mostrar 5 puntos, los cuales nosotros como obreros, como llamados a servirle al Señor, vamos a tener que pasar. Y el primero de ellos es el siguiente. El primero es... Bríncate tantito. Ok. Los obreros somos probados. Y vamos a leer estos versículos que nos dicen eso precisamente. Los que somos llamados a ser obreros para servirle al evangelio, somos probados. Vamos a ir a Primera de Pedro, abran sus Biblias, Primera de Pedro. Y vamos a leer en el capítulo 1, el versículo 6 y 8. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se aprueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y ahora, para respaldar también este versículo, vamos a Salmo 66 y vamos a leer del 10
al 12. Salmo 66, del 10 al 12. Vamos a leerlo. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste abundancia. Muy bien. Con estos versículos nosotros comprobamos que nuestra fe tiene que ser probada, que los que somos llamados, los que hemos acudido al llamado, somos llamados obreros, y los obreros tenemos que ser probados por nuestro Señor. Pero quiero que escuchen esto: la fe la prueba el Señor, no la prueba tu pastor, no la prueba un hermano. Nosotros no somos nadie para poner a prueba la fe de nadie, ni desconfiar de la fe que la persona tiene. Nosotros solamente somos probados por el Señor. Y hemos visto entonces el primer punto de estos 5 que les voy a decir: los obreros somos probados. Pero ahora vamos a pasar al siguiente, y aquí hay una frase también en estos versículos que muchos de nosotros no la sabemos, ¿verdad? La mies es mucha y los obreros flojos. No, perdón, está mal. La mies es mucha y los obreros pocos, ¿verdad? Ok, entonces el Señor nos llama a nosotros a rogar por la mies, ¿verdad? Pero ¿a quiénes les está hablando ahorita nuestro Señor Jesucristo? Les está hablando a los obreros, que pidas que te vengan y que te ayuden a la obra. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, hermanos? Que si tú no has acudido al llamado, si tú no estás en la obra del Señor, es como si tú te pusieras a rogar y le dices al Señor: Señor, por favor manda obreros porque yo no quiero ir a hacer el trabajo. Entonces, lo que nos da la facultad para orar por más obreros para que vengan a trabajar a la mies, que es la obra del Señor, es que nosotros ya estemos en la obra. No sé si me explico. No podemos tener como dicen, autoridad moral para decir: es que voy a pedir. No, es como si le dijeras: por favor manda otro porque yo tengo flojera y no lo quiero hacer. Entonces es muy importante que tomemos mucho en cuenta esto. Y sinceramente, hermanos, hay que rogar mucho para que esta iglesia se llene de obreros, mucho. Pero hay que también disponer nuestros corazones y comenzar a obrar en esta iglesia. Y tú tal vez puedes decir: es que soy nuevo, soy nueva y no sé qué hacer o cómo le sirvo al Señor. Es muy sencillo servirle al Señor, solamente dispón tu corazón. Por ejemplo, está el ministerio de oración, puedes llegar media hora antes e interceder por los demás. O puedes estar en el ministerio de Ujieres, que está solito, ahorita no hay nadie. No hay nadie. ¿Y qué se hace en Ujieres? Pues se atiende a la iglesia, se recibe, se alista todo para que esté bonito, hermoso y que todos pues estemos cómodos en este lugar. Y hay muchos lugares disponibles para servir a la obra, así es que, y si eres nuevo, no te agüites, simplemente dispón tu corazón, prepárate y el Señor te va a decir el momento en el que es momento de servir al Señor. Y acude al llamado del Señor para que seas de estos obreros que ruegan al Señor por más obreros para su obra. Entonces, el segundo punto es este: los obreros debemos de rogar porque lleguen más obreros. Así es. Ahora hay otro punto más aquí. Aquí en esta parte también de estos versículos nos advierte que vamos a ser enviados, y que vamos a ser enviados en medio de lobos. En medio de lobos, imagínate, las ovejas van a ser enviadas en medio de lobos. Es lo que le dijo a los discípulos: van a ser enviados en medio de lobos, pero ustedes sean ovejas. ¿Y cómo son las ovejas? Mansas. Nosotros, como somos obreros del Señor, necesitamos ser mansos y humildes como el Señor. No vamos nosotros a comportarnos de una manera déspota, altiva, ni mucho menos, ¿verdad? Vas a salir a evangelizar y vas a salir con cara de limón amargado y, pues si quieres, si no, no, ¿verdad? ¿Verdad que no?
Necesitamos tener un carácter que se asemeje al de nuestro Señor Jesucristo. Digo, unos nacimos ya con la cara así toda amargada, ¿verdad? Pero no lo estamos. Y es importante precisamente que nosotros tomemos en cuenta esto, que estemos dispuestos a obrar. Si voy a ser ujier y voy a recibir a los invitados a esta iglesia, pues voy a tener que tener una disposición, una sonrisa para cada persona que llegue, un amor en Cristo Jesús para compartir a los demás. Es muy importante que como iglesia nosotros mostremos ese amor de Cristo Jesús desde la puerta de la entrada. Es muy, muy importante, hermanos. Así es que, tomando en cuenta eso, nosotros tenemos que tener ese carácter de Jesús, manso y humilde. Pero también nos dice el Señor, los mando a ser mansos, mas no mensos. ¿Por qué digo esto? Vamos a ir a Mateo, y Él nos advierte en Mateo 10, y vamos a leer el 16. Mateo 10, 16. Vamos a leerlo. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces el tercer punto, como estaba ahí, es: los obreros debemos de ser mansos como ovejas, sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos también que tener el discernimiento donde algunas personas nos quieran hacer daño. El Señor nos da ese discernimiento para detectar el peligro, ¿verdad? Y decir, no, a ver, esta persona de lejitos, sí la voy a tratar amable, sí voy a ser manso con él, pero no me voy a confiar, ¿verdad? Es muy importante también. El Señor es el que nos guarda, Él es el buen pastor y nos está mandando a que vayamos hacia los lobos. ¿Por qué creen que nos está enviando hacia los lobos? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Y nosotros debemos de confiar en eso. Nosotros estamos en este mundo rodeado de muchas personas llenas de maldad. Pero nosotros tenemos que ir allá. Si ser prudente, si sabes que la colonia a donde vas a ir a evangelizar es muy peligrosa, no digo que no vayas, pero sí que tomes tus precauciones. No vayas a querer ir con alhajas, con tu reloj Rolex, ¿verdad? Que tu carrazo lo lleves ahí, lo dejes allá afuera y vayas a las 12 de la noche. Eso es no ser prudente, ¿verdad? Como serpiente, al contrario, es ser imprudente. No digo que no vayas, la verdad es de que debemos de tener el suficiente valor para decir, sí, voy a ir a la Zapata. Esta semana fui 2 veces, así es que fui muy valiente. Ay, no es cierto. No, ya me siento como en mi casa, allá en la Zapata. Antes me daba un miedo, antes de Cristo, me daba un miedo ir para allá o al Renacimiento. Pero temor, mi mamá está de testigo, tiene unas familiares ahí y yo prefería que se fuera sola, yo no iba. Y no iba en carro, ¿no? Se iba sola mi mamá. Pero ahora en Cristo Jesús sí, me siento tranquilo y en paz, puedo ir donde quiera, pero también tengo que ser prudente, no voy a ir a las 12 de la noche a lugares así. Ese es el punto. Entonces, el tercer punto como obreros es este: los obreros debemos de ser mansos como ovejas, sencillos como palomas, pero astutos como serpientes, para cuidarnos de ese peligro, ¿verdad? Ok. Otra de las cosas que aprendemos de Jesús, que nos dice que los obreros somos dignos de nuestro salario. Ahí en los versículos dice, el obrero es digno de su salario. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros somos llamados para vivir para el Evangelio, como yo por ejemplo que soy pastor, y otros pastores, si somos llamados a vivir para el Evangelio, debemos de vivir del Evangelio. ¿Sí? ¿Me explico? Los pastores debemos de tener un salario. Eso es la verdad, es lo que está declarando aquí el Señor. Cuando dice, vayan y no lleven alforja, no lleven calzado, vayan y confíen en la provisión de cada día, dice el Señor. Yo les voy a dar, los obreros son dignos de su salario, es lo que dice la palabra de Dios. Y eso es una realidad. Muchos dicen en el mundo, ¿verdad?
Oye, y te preguntan, ¿y tú qué eres? No, pues soy ¿en qué trabajas? Soy pastor. ¿Eso es trabajo? Si nada más los domingos te paras a decir quién sabe qué cosas, ¿no? ¿Y cómo? O sea, díganle a su pastor que trabaje, no hace nada. Y la verdad es que el trabajo del pastorado es muy difícil. Ahora que yo estoy aquí, la verdad lo confieso, no sabía lo que implicaba totalmente. Tenía una noción, yo quería predicar y enseñar y todo, pero el ser pastor no es cualquier cosa y es un trabajo de 24 horas. Sin embargo, hermanos, yo les confieso aquí con ustedes, que estamos en confianza, que nadie nos ve, que yo quiero ser como Pablo. Como Pablo. Pablo dijo, yo no quiero ser carga para la iglesia. Y por eso Pablo dice la palabra de Dios que él hacía tiendas de campaña, hacía tabernáculos para las personas. Él bordaba esas tiendas. Y Pablo de eso se sostenía. Él nunca fue gravoso para la iglesia. Pero dice, aunque yo también puedo tomar de lo que da la iglesia, yo no quiero ser carga para la iglesia. Y eso mismo es mi deseo. Gracias a Dios tengo un trabajo que me permite no ser carga para la iglesia. Y hasta en este momento me permite servirle a Dios y a ustedes. Estoy para servirles. Sin embargo, es mi deseo, yo no sé lo que vaya a pasar. Si en algún momento el Señor me demande mucho más tiempo de lo que yo estoy haciendo, pero esperemos que no, yo creo que estamos bien así. Sin embargo, estoy a la disposición de lo que el Señor diga. Yo les digo, hermanos, esto porque es mi deseo que los diezmos y ofrendas que se usan aquí sean únicamente para la iglesia, para el sostenimiento y pagar la renta, el agua, la luz, el teléfono y todo lo necesario para poder que el Señor sostenga esta iglesia. Ahora, cuando el Señor envió a sus 70, lo hizo así precisamente para eso, para que aprendiéramos a depender del Señor. ¿Sí? Imagínense a estas personas, iban, dice, delante de Jesús, predicando el evangelio a todas las ciudades y sanando enfermos, pero no llevaban nada. Y saben que cada ciudad tenían que recorrer horas. Y dice también que no saluden a nadie, decía también en el versículo, si lo checaron. Pero esto no quiere decir que seamos groseros, no, sino es que antes las salutaciones eran muy largas. Y muchas veces te encontrabas a un conocido y te invitaba a su casa y te dice, pasa el día aquí, quédate aquí y mañana ya te vas a tu recorrido. Lo que el Señor estaba enseñando con no saluden a nadie es no se distraigan, hagan su obra, enfóquense en lo que yo les mandé. Eso es lo que estaba enseñando el Señor. Y los mandó sin nada y les dice, y a donde entren, den la paz, y si la reciben, entonces ahí quédense y coman lo que les den en esa casa, y no se anden cambiando de casa en casa comiendo todo lo que les den. Eso es ser vividores del evangelio. A eso se refiere. ¿Por qué? Porque los fariseos hacían eso. No se acuerdan de algunos y dicen, hacen largas salutaciones, dice, para que les sigan dando de comer y les sigan dando dinero por esas largas oraciones. Entonces, eso es lo que está enseñando el Señor. Nosotros como cuarto punto, como obreros, tenemos que confiar en la provisión de Dios. Y aquí como iglesia también tenemos que confiar en la provisión de Dios. Es por eso que nosotros no estamos pidiendo, oye, hace falta esto, hace falta el otro, hace falta aquello. La verdad, hermanos, que me alegra tanto ver cuando llegan hermanos y llegan, traje vasos, traje cucharas, traje platos, traje azúcar, traje papel. Sinceramente, a veces yo ni me doy cuenta que hace falta. Y cuando me doy cuenta, llego aquí a la iglesia temprano y, híjole, no hay papel de baño. Y al ratito ya llega un hermano o hermana, mira, traje papel de baño. Ay, qué hermoso. Me gozo porque veo el corazón dispuesto de las personas a dar. Y es más hermoso que les esté yo pidiendo, oye, tú te vas a traer esto, tú vas a traer el otro, tú aquello. No, es mejor que el corazón el Señor disponga ese corazón a dar. Y es una gran bendición. Yo me alegro y me gozo porque lo veo a cada rato. Y muchas gracias, hermanos, hermanas, que han dado
lo que Dios ha dispuesto en su corazón y lo que han podido y tal vez hasta lo que no han podido han dado. Y les agradecemos muchísimo como iglesia y esperemos que así sigamos trabajando, confiar en la provisión del Señor. Ese es el cuarto paso. Entonces es lo que Dios quiso enseñar, confiar en la provisión del Señor. Hemos aprendido en este pasaje, en primer lugar, que como discípulos debemos ser probados y preparados por Dios, que como obreros debemos de rogar a Dios que envíe más ayuda a su obra. Y tercero es que debemos de ser humildes, mansos y sencillos cuando prediquemos el Evangelio y confiar en la protección, en la provisión de nuestro Dios. Es lo que hemos aprendido en este momento. Pero ahora también vamos a aprender de la parte donde dice, y si no te reciben en esa ciudad, sacúdete el polvo de tu calzado, dice, y olvídate ya de esto. Ahí vamos a aprender lo siguiente. Nosotros tenemos que compartir el Evangelio nada más. Nosotros no nos tenemos que preocupar por el resultado. Nosotros tenemos que confiar que el resultado ya está hecho. El Señor ya sabe lo que hizo con la palabra que vamos a predicar en el Evangelio. Y también, cuando alguien no te recibe, sí es triste y se siente feo, la verdad, cuando te dicen, no, yo no quiero saber nada. Cuando vas a evangelizar, sientes doloroso, pero al Señor le duele más y el Señor lo toma personal. ¿Por qué? Porque no te están rechazando a ti, lo están rechazando a Él. Entonces, vamos a leer Juan 3:18. Y sabemos que aquel que no te recibe ya tiene su recompensa. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El quinto paso entonces es hacer la obra y confiar en el resultado que Dios ya ha destinado. Hemos terminado de explicar estos versículos, aunque seguimos en este mismo contexto. Vamos a leer Lucas 10 y vamos a leer del 13 al 16, por favor. Lucas 10 del 13 al 16. Si quieren yo lo leo, parece que no lo puse ahí, ¿verdad? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón si hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Ahí está la advertencia para aquellos que no reciben el Evangelio. Y dice aquí, hablando de las ciudades de Capernaum y de las otras ciudades, que van a ser más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra, porque en esas ciudades ni siquiera el Mesías llegó a predicar el Evangelio, ni hizo milagros ni señales. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos enseñado? Que si siguieran todos esos milagros y señales, para los que no creyeran habría mayor condenación. Es lo mismo que está pasando aquí. Contrario a lo que diga el mundo, hermanos, hermanas, que dicen, no es que pues a ti no te afecta si yo crea en Jesús o no. Es cierto, o sea, directamente no nos afecta, pero a ellos sí les afecta. ¿Sí? Yo les invito a que, aunque sean rechazados por el Evangelio, sigan predicando el Evangelio, porque las personas no saben, no conocen qué es lo que les espera, pero nosotros sí. Y es por eso, por amor a Dios y por amor a esas almas, que seguimos
debemos de seguir predicando el Evangelio. Y sinceramente, hermanos, de los últimos años para acá, es más difícil que te reciban la palabra, y cada vez es más extraño ver a vidas transformadas por Cristo. Cada vez es más extraño que personas acudan al llamado, a diferencia de cuando en los 90, los 80 aquí hubo pues un gran crecimiento de lo que es la fe en Cristo Jesús. Ahora es más escaso, pero no por eso nos vamos a desanimar. Nosotros tenemos que seguir compartiendo el Evangelio. Miren, qué tan insensato son las personas que rechazan a Jesucristo. Es como si tú estuvieras condenado a muerte, o estuvieras en un juicio donde podrías ser condenado a muerte, y antes de entrar al juzgado está Jesucristo y te dice: yo quiero ser tu abogado. Y le dices tú: no, yo no quiero nada contigo, yo voy a defenderme solo. Y Jesucristo te dice: yo voy a ser tu abogado y yo ya pagué la fianza, déjame representarte. Y tú le dices: yo puedo solo, yo no necesito a nadie, me voy a defender. Estás firmando tu sentencia de muerte, no recibes al abogado de abogados y no recibes la fianza y te vas condenado. Así es insensato el mundo cuando no recibe a Cristo Jesús. Pero tenemos que seguir predicando el Evangelio. ¿No es algo absurdo? Es ilógico, pero el mundo así rechaza ese mensaje de salvación. Pero a nosotros nos debe de importar que obedezcamos al Señor. No sabemos si la persona que escucha el mensaje en este momento te rechaza y posteriormente Dios toca su corazón y lo recuerda y es salvo. Nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio, no importando los resultados, si los vemos o no los vemos. Vamos a Lucas, ahora sí, 10, y vamos a leer del 17 al 20 para seguir en nuestro texto. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ok. Llegan los 70 bien emocionados: Señor, Señor, mira, los demonios se nos sujetaban. Por eso es que les decía que sí, a ellos también tenían autoridad para expulsar demonios. Y les dice el Señor: pero no te sorprenda eso. Dice: yo vi a Satanás caer del cielo. O sea, les está diciendo que no te sorprenda el poder de Dios, que no te sorprenda. Sorpréndete más que tú has sido salvo, que tú estás escrito en el libro de la vida. Y eso es muy importante. ¿Y por qué vemos esto? Porque no te pasa cuando sales a evangelismo, sales y la verdad muchas personas te reciben también y llegas todo lleno de gozo y emocionado, y te emocionas tanto y te emocionas por lo que tú estás haciendo para el Señor. Pero lo que más te debe de emocionar e importar es lo que el Señor ya hizo por ti. Él ya murió por ti, Él ya pagó por ti, y gracias a eso nosotros somos salvos y podemos entrar al reino de los cielos en ese nombre. Y hablando de evangelismo, me gustaría dar el comercial. Queremos comenzar a evangelizar en esta colonia, en las colonias aledañas, y queremos programar pronto un evangelismo. Esperemos que el próximo mes. Me voy a poner de acuerdo con Iván y me gustaría que comenzaran a anotarse, que me digan ahí en el chat de la iglesia: ¿sabes qué? Yo quiero ir a evangelizar. Y no importa si no conoces mucho, si no sabes, nos vamos a dar una clase de media hora y el Espíritu va a hacer su obra. Nosotros no. A lo mejor les damos los versículos base para poder evangelizar y van a ver. Yo la verdad, la primera vez que lo hice no sabía absolutamente nada, pero obedecí al llamado y me aprendí unos versículos y con esos versículos comencé a evangelizar.
Y es importante que comencemos a hacer la obra del Señor. Y nuevamente les repito, no es para llenar la iglesia, es para obedecer el llamado de ser evangelistas, de ser heraldos, de ser embajadores de las buenas nuevas. Es por eso, no queremos por eso llenar la iglesia, pero sí queremos obedecer al Señor. Así es que anótate ahí para el próximo mes. Y vamos a seguir con Lucas 10, del 21 al 24. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose los discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Así es. Bueno, entonces Jesucristo se alegra de la obra del Padre y se alegra de la sabiduría y la misericordia, porque se compadeció de los más pequeños y de los más débiles, porque a ellos les fue revelada la sabiduría de Dios a través de Jesucristo, la gloria de Dios Padre a través de su Hijo, y el Hijo, dice, es el que conoce al Padre, y el Padre conoce al Hijo. Entonces Dios, el Padre, se reveló al mundo a través de su Hijo, para que le conocieran. Y Jesucristo se reveló a sus discípulos para que conociéramos nosotros al Hijo a través del Padre. Esos son los versículos que estamos viendo ahorita, que están siendo explicados. Ellos fueron los bendecidos por ver la gloria de Dios, los milagros de Dios, la obra perfecta de Dios en la cruz. Los más débiles, los menos estudiados, los menos entendidos, lo vil y despreciado del mundo. Así le plació Dios, dice. ¿Para qué? Para avergonzar a los que se jactaban de mucha sabiduría, de pleno conocimiento de las Escrituras, de grandes estudios teológicos. Y Dios sigue avergonzando a estos altivos que creen saberlo todo. ¿Cómo ves a científicos, ateos, hablando tonterías, que Dios no existe, cuando pueden ver esa perfecta obra en la biología? Se dice que las células y todos los órganos microscópicos son perfectamente diseñados como si fueran una máquina de engranes y van trabajando. Y aún así ellos se jactan de que no hay un Dios, que no hay un diseñador de todo eso. Y ellos, que se creen sabios, se vuelven necios. Pero a nosotros, los menos entendidos, es que nos fue revelado precisamente al Hijo de Dios, y a través del Hijo de Dios nosotros podemos conocer a nuestro Dios y Padre también, y a su Espíritu Santo y su poder. Vamos a seguir leyendo Lucas 10, del 25 al 37, por favor. Lucas 10, 25 al 37. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero el que, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto.
Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo, y asimismo un levita, llegando acerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en él su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Si se ponen a pensar un poquito en este ejemplo que usó nuestro Señor Jesucristo, cómo humilló a ese intérprete de la ley, a ese maestro de la ley. Lo humilló totalmente. Le pregunta nada más para tentarlo: ¿y cómo heredaremos el reino? Y le dice: pues tú sabes la ley. Y le dice bien el versículo, ¿no? De amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice: ¿y quién es tu prójimo? Y le pone un ejemplo, pero perfecto. ¿Por qué? Porque pone primero a un sacerdote y le dice: pasó el sacerdote y vio a su prójimo y no lo ayudó. Pasó un levita y vio a su prójimo y no lo ayudó. ¿Por qué creen que hizo esto el Señor? Porque él también era igual de religioso. El intérprete de la ley conocía perfectamente la ley, pero no la aplicaba. Y utilizó este ejemplo nuestro Señor Jesucristo para decírselo en su cara. Ahora lo que tú sabes, aplícalo, le dijo a él. ¿Sí? Ahora lo que tú conoces, comiénzalo a hacer para que ahora sí heredes el reino de los cielos. Porque no porque te sepas toda la ley y no seas intérprete de la ley, te vas a salvar. Te vas a salvar si haces lo que sabes de la ley. Nada más. Y utilizó estos ejemplos para humillarlos a todos los religiosos y a todos aquellos que se jactaban de tener una posición como los levitas o como los sacerdotes o los intérpretes de la ley, los escribas. Todos ellos eran muy religiosos y debido a su religiosidad, no mostraban el amor a los demás. Y es lo que nuestro Señor Jesucristo les enseñó, y peor aún, les enseñó con su peor enemigo, un samaritano. ¿Qué le dijo a este intérprete? El samaritano es mejor que tú, que él supuestamente es desechado por ustedes. Entonces el Señor agarró y le dio un golpe tremendo a este amigo, que esperemos que haya entendido, pero lo dudo mucho. Es sorprendente la sabiduría del Señor, y así es como utiliza el Señor a lo vil y lo menospreciado. Cuando una persona conoce más de la palabra de Dios, sinceramente te sorprende. Y hay personas que ni siquiera la primaria han terminado, pero tienen una sabiduría tremenda de Dios. Y la verdad, o sea, el Señor los exalta a tal manera. Y tú, hermano, hermana, no te sientas que no puede ser usado de esa manera. Todos podemos ser usados de esa manera por el Señor. No porque tengas estudios o no tengas estudios no vas a ser usados por el Señor. Lo único que tienes que hacer es disponer tu corazón y comenzar a obedecer cada día al Señor para ser usado para su gloria. Y créeme, si tú te humillas, Él te exalta, pero si tú te exaltas, Él te humilla. Como ese intérprete de la ley que quiso exaltarse y quiso tentar al Señor y quiso justificarse y salió avergonzado por parte del Señor. Bueno, vamos a seguir con los últimos versículos. Lucas 10 del 38 al 42. Ya casi vamos a terminar. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude.
Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bueno, muchos conocemos este ejemplo que el Señor puso, y normalmente caemos mucho en ser Martas, mucho más cuando muchos tenemos esa palabra, cuando vemos a alguien bien afanado: Marta, Marta, ven, vamos a orar. Así les decimos. ¿Por qué? Porque la obra del Señor, miren, estaba Marta y María. Marta y María eran las hermanas de Lázaro, al que resucitó al cuarto día el Señor. Ellas eran sus hermanas. Y sabían que iba a llegar el Señor a su casa. Imagínate que Jesucristo va a llegar a tu casa. Ay, no he lavado la ropa, está la sala llena de un montón de cosas. Tengo que arreglar aquí, tengo que arreglar allá, tengo que preparar la comida, tengo que hacer. Marta y María tenían que preparar su casa para el Señor. Eso pues está bien, pero hay momentos. Si ya no alcanzaste a hacer lo que tienes que hacer, tú tienes que dejarlo todo para atender, ir a los pies de Cristo, a los pies del Señor. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué les digo, hermanas, hermanos? Porque todos somos afanados. Que lo primero en el día es ir a los pies del Señor, en oración. Lo primero del día es ir a la sabiduría de Dios, en su palabra, para que por medio de esa palabra comiences a edificarte y a ser más obediente cada día. Eso es lo primero, hermanos, no lo último. Y ya después comienzas a alabar, a hacer tus cosas, a hacer todo lo que tienes que hacer, porque es lo que hizo María, es lo mejor siempre, llegar primero a los pies del Señor. Así es que estas son las enseñanzas que podemos aprender a través de todos estos versículos. Espero que hayan sido de edificación a su vida, como lo ha sido para la mía. Y vamos a comenzar, vamos a orar. Bendito Padre, queremos agradecerte por tu palabra. Vamos avanzando, Señor, en tu evangelio de Lucas, Señor, y cada día me sorprendes y lo que nos quieres decir, Señor. Te agradecemos porque tenemos que aprender cada día de ti, Señor, a ser mansos, humildes, Señor, pero también astutos, Padre, para afrontar las cosas de este mundo de tu mano, porque sabemos que tú eres el que nos cuida y nos guarda, Señor, a estas tus ovejas. Bendice a nuestros hermanos y hermanas, Señor, en este día. Guárdales, Señor, y hazles llegar con bien, Señor. Bendice el esfuerzo de su trabajo. Multiplica, Señor, lo que hay en sus alacenas, Señor. Que nada les falte, pero sobre todo que nunca les falte tu palabra, Señor, en sus corazones, en sus mentes, en sus vidas, para que compartan con este mundo y sean esa sal y esa luz para este mundo lleno de oscuridad y de sinsabores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.